Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video tutorial de matemática. En este caso hablaremos acerca de lo que corresponde a la pendiente de la recta, un tema de 10º año, y les saluda Carlos Aguirre. Pues bien, para comprender esta tutoría vamos a realizar un pequeño ejemplo, un pequeño análisis. Todos conocemos, o bueno, hemos tenido alguna noción de Richard Carapaz, un ciclista ecuatoriano que ha competido en las principales carreras a nivel mundial. Y durante esas carreras él por lo general debe recorrer diferentes tipos de vías, de trazos, en los cuales se encuentran obviamente lo que es montañas, partes llanas o planas y también bajadas. A esas diferencias de posicionamiento, digamos así, cuando él está subiendo una montaña, se le denomina pendiente, que se lo puede calcular de algunas formas. Una es con el ángulo de inclinación que existe en la recta con respecto a un eje horizontal, y también con la variación de desplazamiento que él realiza tanto hacia la derecha o hacia el frente y hacia arriba. Ya vamos a explicar un poquito más este concepto de pendiente. Noten que mientras más grande sea la pendiente, obviamente el esfuerzo que el ciclista deberá realizar es mucho mayor. Pues bien, ¿qué nos dice la teoría en el texto de matemática? Que la pendiente de la recta es el incremento en el eje Y sobre el incremento en el eje X. Traducido al lenguaje algebraico sería pendiente, que la representamos con una letra M, es igual a la variación en el eje Y sobre la variación en el eje X. Este símbolo, que es como un triángulo pequeñito, indica variación. ¿Y qué representa la variación? La diferencia o la resta entre la posición en el eje de las Y en dos puntos diferentes sobre la posición en el eje de las X sobre dos puntos diferentes. Como ya mencionaba en el ejemplo anterior, Richard Carapaz, cuando necesita subir una pendiente, siempre va a empezar en el punto A, y para llegar hasta el punto B, que lo tenemos acá, necesita desplazarse tanto horizontalmente, es decir, sobre el eje X, y también verticalmente sobre el eje Y. Noten que aquí el desplazamiento, pues por defecto, lo hace hacia la derecha, que sería un desplazamiento positivo si estuviéramos hablando del plano cartesiano, y también lo hace hacia arriba, que vendría a ser también un desplazamiento positivo. Por lo tanto, la pendiente en este caso será positiva. ¿Cómo yo la puedo calcular? Obviamente la puedo calcular desde su gráfica, como está indicando aquí, o también si es que me brindan un par de puntos, sea un par de puntos al azar o a través de una tabla de valores. Yo puedo tomar dos puntos de los que me muestra esa tablita y poder realizar el cálculo de mi pendiente. Vamos a analizar esto con unos ejemplos. En primer lugar nos pide, calcula la pendiente que tiene el recorrido de Richard, y nos da un plano cartesiano con el trazo de la recta o el recorrido que él debe hacer a través de esta, digamos así, una subida de montaña. Pues bien, lo recomendable aquí es siempre que cuando a mí me brindan una gráfica de una recta, tomar los puntos que tienen valores enteros. Como ustedes ven aquí, el punto A es el punto menos 4, menos 2, es decir, me ubico menos 4 a la izquierda y menos 2 hacia abajo. Y el punto B, que es un punto positivo, que es 1 a la derecha y 1 hacia arriba. Como ven, son puntos con valores enteros. Yo también puedo tomar algunos valores, por ejemplo, de la recta, que puede ser este punto de aquí o este punto de acá. Pero obviamente al momento de hacer los cálculos o el posicionamiento de ese punto, voy a tener valores decimales o fraccionarios que por lo general siempre me van a dar un poquito más de dificultad. No es imposible tampoco calcularlo, se lo puede hacer, pero para facilitar el cálculo nosotros tratemos de tomar siempre valores enteros. Muy bien, entonces con la gráfica yo identifico esos puntos que ya los tengo aquí escritos. Sería el punto A menos 4, menos 2 y el punto B 1,1. Pues bien, la fórmula de la pendiente de la recta nos decía que es igual a la variación en Y sobre la variación en X. Recuerden que las variaciones pueden ser positivas o negativas dependiendo cómo sea el recorrido. Como aquí, por ejemplo, Richard necesita subir, el recorrido es hacia arriba y por lo tanto será un recorrido positivo. Y lo mismo, como se mueve hacia la derecha, el recorrido también será positivo. Ya vamos a ver esto cómo se cumple en la fórmula. Y nos dice que la variación no es más que la diferencia entre los dos puntos en el eje Y. Y siempre empieza con el primer punto, Y sub 2. Aquí viene lo importante del aplicar la fórmula de la pendiente, saber, comprender y reconocer a qué corresponde Y sub 2 y a qué corresponde Y sub 1. Recuerden que aquí tengo dos puntos, el punto A y el punto B, y cada uno con sus coordenadas. Pues bien, el punto A sería el punto número 1 y el punto B sería el punto número 2. Por lo tanto, A tendría los puntos X sub 1 y Y sub 1. X para el eje de las abscisas y Y para el eje de las ordenadas. ¿Sí? Igual como para B.
B sería en cambio x sub 2 y y sub 2. Esto es lo primero que deben realizar ustedes, saber identificar qué puntos corresponden a x sub 1, y sub 1, y a x sub 2 y y sub 2. No importa el orden tampoco de los puntos, puede ser que yo tome aquí el punto A como si fuera el número 2 y el punto B como si fuera el número 1. No hay ningún problema, la pendiente tampoco va a sufrir en ese caso ningún cambio, va a seguir siendo lo mismo. Pero obviamente siempre nosotros trabajamos con gráficas crecientes o decrecientes de izquierda a derecha, siempre tomando es como si fuéramos recorriendo con la mano a través de la bicicleta hacia la derecha. Entonces por eso siempre trabajamos de esa manera. Pues bien, aquí solamente lo que tengo que hacer ahorita es reemplazar el valor de y sub 2 y y sub 1. ¿Qué corresponde a y sub 2? El valor de 1. ¿Y qué corresponde a y sub 1? El valor de menos 2. Y traducimos eso en una fórmula. 1 menos el valor de menos, que es la fórmula de la pendiente, menos el valor de menos 2. Noten aquí que yo lo coloco entre paréntesis menos 2 por ser negativo. El valor en cambio dividido sobre el valor o la variación de x. ¿Cuál es el primer x? En este caso x sub 2 me dice la fórmula. Entonces tomo el primer valor, que es 1, menos, nuevamente, eso no se olviden, menos el valor de x sub 1. Y aquí x sub 1 también es negativo, menos 4. Como nosotros conocemos, cuando hay dos signos seguidos se multiplican. Menos por menos, esto me dará como resultado más. Y acá abajo también, menos por menos me dará como resultado más. 1 más 2 es igual a 3 y 1 más 4 es igual a 5. Es decir, mi pendiente es 3/5. Si yo quiero puedo dividir 3 dividido para 5 y sacar el valor en decimales. Pero yo en este caso lo voy a dejar siempre como un valor fraccionario. Es mucho mejor. Entonces, ¿qué tengo aquí de resultado? Una pendiente, aunque yo no lo escribo aquí, es positiva. Y me dice que siempre que la pendiente sea positiva, es decir, mayor a 0, la gráfica es creciente. Recuerden que creciente va aumentando hacia la derecha y hacia arriba. Este es el primer caso que vamos a analizar. Noten estas conclusiones. Si la pendiente es positiva, es decir, si la pendiente es mayor a 0, la gráfica va a ser creciente. Vamos a analizar un segundo caso. ¿Qué sucede cuando ya Richard alcanzó el puerto de montaña? Es decir, llegó a la cima y ahora le toca bajar a través de la vía. Ahí en cambio vamos a tener un recorrido diferente. ¿Por qué? Porque si Richard está en la parte superior, es decir, en el punto A, y necesita bajar hasta llegar al punto B, el recorrido obviamente ya no es igual al anterior. Bajará obviamente la cantidad de esfuerzo que debe realizar. Asimismo, el recorrido es hacia la derecha, que será en este caso positivo, y hacia abajo, por el eje Y, que será en cambio negativo. Vamos a ver qué resulta de esta pendiente, si será positivo o negativo. Los puntos igualmente los tengo identificados a través del plano cartesiano con puntos enteros, que ya los tengo aquí marcados, aunque como les dije también podríamos tomar puntos intermedios en la recta, eso no hay ningún problema. Identificamos los puntos, el punto A es menos 2,2 y el punto B 2, menos 1. La fórmula de la pendiente es la misma, y sub 2 menos y sub 1 y x sub 2 menos x sub 1. E identificamos los puntos. Como el punto A viene a ser el punto número 1, sería x sub 1 y y sub 1 los puntos de estas coordenadas. Y B, que sería el punto número 2, correspondería a x sub 2 y y sub 2. Reemplazamos los valores en la fórmula de la pendiente y nos dice y sub 2, que es menos 1, ¿sí? Menos 1, menos el valor que dice en la fórmula y sub 1. Y sub 1 que viene a ser el valor de 2. ¿Sí? Y lo mismo para el eje de las x sub 2 que es 2, positivo, menos x sub 1 que es menos 2. Aquí noten que en la parte superior tengo negativo con positivo. Menos por más, ya sé que me va a dar resultado menos. Y menos por menos, ya sé que me va a dar resultado más. Es decir, menos 1, menos 2 son signos iguales. En los signos iguales, ¿qué es lo que se hace? Se suman. 1 y 2 son 3. Y como ambos son negativos, me saldrá valor negativo menos 3. Sobre menos por menos da más. 2 más 2, 4. Ese será el valor de mi pendiente, menos 3/4. Obviamente traduciéndolo ya al signo, pasando al signo al inicio de la fracción, tenemos menos 3/4. ¿Qué tiene aquí de particular? Que esta pendiente es negativa, es decir, la pendiente es menor a 0 y por lo tanto la gráfica es decreciente. Miren que en el eje de la Y va disminuyendo conforme se va moviendo hacia la derecha. A diferencia del gráfico anterior, que era una subida, que en cambio ahí la pendiente es positiva. Eso tienen que tener muy en cuenta, por favor, al momento de que realizan ya sea el cálculo de la pendiente o ya sea la gráfica. Deben así corresponder tanto el valor de la pendiente como el valor, o mejor dicho, la representación gráfica de la función, en este caso de una función lineal. Y vamos a ver qué sucede en cambio
cuando Richard tiene un recorrido horizontal, es decir, cuando no hay ni subidas ni bajadas. En ese caso, ¿qué sucede con la pendiente? Pues la pendiente será 0. ¿Por qué? Si yo tomo dos puntos aquí, voy a tomar este punto de aquí, que sería el punto más 2, menos 2. Ese será mi punto número 1, o si quieren el punto número 2, como quieran. Y voy a tomar el punto, por ejemplo, de aquí, justo donde está pasando Richard, que es menos 1, y en el eje vertical, menos 2. Si yo aplico la fórmula que dice que la pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1, no importa cuál tome primero, yo voy a tomar que este es el 2 y este es el 1. Entonces diría, y sub 2 es menos 2. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí al ladito, menos 2. Menos y sub 1. ¿Cuál es y sub 1? También es menos 2. Solamente le voy a hacer el cálculo con la parte superior. La parte inferior no me interesa mucho. Entonces, si yo realizo esta representación de la recta horizontal, el momento que traduzca la fórmula de la pendiente, voy a tener menos 2 menos menos 2. Menos por menos ya sé que me va a dar más. Menos 2 más 2 son signos contrarios, se anulan, por lo tanto eso me va a dar el resultado como 0. Y 0 dividido para el valor que sea debajo va a ser siempre 0. Quiere decir que mi pendiente es 0. Por lo tanto, en este caso la gráfica es una constante. Recuerden que las gráficas constantes siempre son horizontales, o mejor dicho, paralelas también al eje de las X. Eso no se vayan a olvidar. Si la recta pasara por aquí también, nuevamente sería una gráfica, en este caso, constante. Y por lo tanto, la pendiente será 0, tal y como vemos aquí. ¿Por qué? Porque se anulan las posiciones, o mejor dicho, no hay variación en el cálculo de las posiciones en el eje de las Y. Y por último, vamos a analizar un ejemplo, en cambio, con números fraccionarios o con números racionales, que el procedimiento es el mismo, no hay por dónde perderse. La única cuestión es que tenemos que saber operar números racionales. Y tenemos aquí los dos puntos, 1 medio, 3 cuartos y menos 2 tercios, 1 medio. Entonces, en este caso, no hace falta que yo haga la representación gráfica, yo lo puedo calcular a la pendiente aplicando la fórmula. ¿Sí? Ya vamos a ver que más adelante también se lo puede hacer sin necesidad de la representación gráfica. Como ven, los valores aquí ya son fraccionarios, o dicho de otra manera, van a ser resultados decimales, es decir, no exactos. La posición, o mejor dicho, la identificación de los puntos, pues será exactamente la misma. El punto número 1 corresponderá a x sub 1 y y sub 1, y el punto número 2 a x sub 2 y y sub 2. Aplicamos la fórmula y reemplazamos los valores. Y sub 2, que viene a ser 1 medio, ¿sí? Menos y sub 1, que es 3 cuartos. Como es positivo y negativo, menos por más es menos, ¿sí? Y x sub 2, que viene a ser menos 2 tercios, menos x sub 1, que es 1 medio. Nuevamente igual como en el caso anterior, menos por más es menos. ¿Qué tenemos aquí? Una resta en ambas posiciones de la fracción, una resta de fracciones con denominador diferente. ¿Cómo se procede en este caso? Pues se busca el mínimo común múltiplo entre 1 medio y menos 3 cuartos. En este caso entre 2 y 4, el mínimo común múltiplo ya sabemos que es 4. Por lo tanto, esto será igual. Aunque no tengo mucho espacio, voy a tratar de colocar aquí. 4 es el mínimo común múltiplo. 4 dividido para 2 es a 2. 2 por 1, 2. Menos 4 dividido para 4 es a 1. 1 por 3, 3. ¿Sí? Y acá abajo hacemos exactamente el mismo procedimiento. Entre 3 y 2, el mínimo común múltiplo es 6. ¿Sí? 6 dividido para 3 es a 2, 2 por 2 es 4, y como es negativo, menos 4. Y 6 dividido para 2 es a 3, 3 por 1, 3, y como es negativo, menos 3. Esto sería lo que tendríamos que hacer. Yo ya, bueno, aquí en el cálculo lo he presentado ya realizando las operaciones correspondientes. Aquí tenemos 2 menos 3, se realizan los valores y se toma el signo del número mayor, que en este caso es 3. En este caso sería 1 cuarto, menos 1 cuarto. Y acá abajo que tengo, menos 4 menos 3 son signos iguales, se suman, serían menos 7 sextos. Como ven, ambas expresiones son negativas. Yo aquí puedo simplificar y el signo los anulo, o también aplicando la ley de signos de la división, menos dividido para menos es a más. ¿Y qué es lo que hago aquí con los números que tengo en las fracciones? Se multiplican extremos con extremos y medios con medios. 1 por 6, 6. Y 4 por 7, 28. Esto corresponde a mi fracción. La fracción, como ven, queda disponible para simplificar. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 28 es 14. Mi pendiente, miren que aquí es positiva, a pesar de que los valores acá me salieron negativos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la gráfica será obviamente
una gráfica que va hacia arriba, independientemente que los puntos los haya tomado al revés. Si yo represento gráficamente estos puntos, perdón, tendría aquí el punto número 1, ese sería el punto A, digámoslo así, 1/2 y 3/4. Yo aquí lo tengo representado en este lugar de acá. Recuerden que cuando son fracciones lo que se hace es dividir la unidad para el número que me indica el denominador. Es decir, aquí lo divido para 2. La mitad de este segmento más o menos será por aquí. Y como ven está casi a la altura donde lleva el punto. Y en cambio en el eje de la Y divido este segmento de la unidad en 4 partes iguales. Al momento que lo divido en 4 partes iguales, ¿cuántas tomo? Tomo 3. Entonces, más o menos será, por ejemplo, una parte, 2 partes, casi por aquí, 3 partes. Bueno, aquí un poquito más por la división de los segmentos. Y como ven, tengo el punto A, que sería 1/2, 3/4. Lo mismo hago con este segundo punto, que sería el punto el punto B, menos 2/3. Como es negativo, vengo para acá. Y asimismo divido este segmento en 3 partes iguales, que más o menos sería 1, 2 por aquí y 3. Y tomo de esas 3 partes solamente 2, que es más o menos por aquí, por la altura donde está el punto. Voy a ponerlo así, punto B, menos 2/3. Y 1/2 ya habíamos dicho que es la mitad del segmento, mejor dicho, este segmento de la unidad lo divido para 2 y de esos 2 tomo solamente una porción, es decir, la mitad de ellos. Tengo el punto B, menos 2/3, 1/2. Como ven, aquí el recorrido aparentemente lo hago hacia acá. Si lo hago hacia acá estaría yendo hacia abajo, que significa un valor negativo, estoy yéndome en el eje hacia abajo, en el eje de Y, perdón, hacia abajo, negativo, y también de aquí hacia la izquierda, que sería también como irme hacia el eje de los negativos, o los números negativos, perdón, hacia la izquierda. Por lo tanto, así estén los números tomados al revés, la pendiente no deja de ser positiva. Recuerden que al momento que dividíamos dos fracciones negativas, los signos se anulaban, menos dividido para menos es a más, y por lo tanto la pendiente será positiva. Pues bien, esta es la explicación de lo que tiene que ver el tema de la pendiente de la recta. Espero que les haya servido. Revisen los contenidos del texto de matemática, especialmente en la página 60, que están en estos ejercicios. No es muy complicado, solamente cuestión de identificar los elementos, especialmente x sub 1, y sub 1, y x sub 2 y y sub 2, y aplicar la fórmula correspondiente. Como vamos a ver más adelante en el siguiente tema, vamos a trabajar con esta fórmula de la pendiente, así que les recomiendo que practiquen y mucha suerte en la resolución de las tareas. Cuídense mucho y nos veremos en una próxima oportunidad.